Hola, esta corresponde a la sesión número 2 del semillero de ciberseguridad. Ya está centrada en lo que es uno de los temas principales del semillero, que es lo de análisis de malware. La otra parte se va a tratar cuando ya tengamos las bases que necesitamos en redes, sistemas operativos y pues inicialmente también vamos a tener como actividades extra que van a seguir esa rama, pero introductorias. Y este será como el núcleo, lo que nos va a completar en el primer semestre. Primero algo de terminología básica, que es malware. Un malware es, o así lo pueden pensar, un software, cualquier tipo de software diseñado con la intención de causar daño o realizar actividades maliciosas en un sistema, usuario o red. Un dato curioso es que la palabra malware se empezó a popularizar en los años 90, pero los primeros programas maliciosos datan de mucho antes, eh, pues maliciosos entre comillas. Los primeros malware no eran maliciosos en el sentido criminal, sino que fueron creados por investigadores en computación como experimentos para estudiar lo que era la propagación de códigos en redes. Aquí a la derecha tienen dos imágenes de lo que se consideran los primeros malware, virus informáticos. Aquí está el Creeper, creado por el 1971 por Bob Thomas en BBN Technologies. Lo único que hacía era mostrar ese mensaje que ven aquí en pantalla en máquinas DS y no causaba daño. Y este de acá se conoce como el Elk Cloner. Fue creado por allá en 1982 y fue uno de los primeros virus en afectar computadoras personales, las Apple II más específicamente. Fue creado por un joven de 15 años llamado Rick Skrenta como una broma para sus amigos. Lo único que hacía era activarse en el arranque número 50 eh, y mostraba un poema divertido. ¿Qué es esto del arranque número 50? En estas máquinas, básicamente usted tenía como, pues, claro, la podía reiniciar, apagar y prender. Si usted deja que pasara cierto tiempo antes de prenderla, eso ya no se podía considerar como un arranque. Digamos que ese arranque número 50 era, yo apagaba, prendía, apagaba y prendía, apagaba y prendía el computador 50 veces sin que dejara pasar esa cantidad de tiempo determinada. Entonces a la número 50 me va a aparecer ese mensaje. Pero bueno, pues en general ya ven que en general el malware al inicio no era malicioso en el sentido en el que lo pensamos hoy en día. Esto ya es terminología relacionada con lo que es el análisis de malware como tal. Primero tenemos lo que es la detección de malware basada en firmas. La detección por firmas es el método más tradicional y más ampliamente utilizado por antivirus. Consiste en buscar patrones únicos de código que se sabe que están asociados con malware conocido. Un dato interesante es que una firma puede ser tan específica como una secuencia de bytes en un archivo o tan general como una secuencia de instrucciones sospechosas. Sin embargo, este método tiene limitaciones frente a malware polimórfico o metamórfico, que son dos tipos de malware que vamos a hablar, de los que vamos a hablar más adelante, pero que por ahora pueden pensar como malware que cambia su forma para evitar ser detectado. Las firmas de malware se almacenan en bases de datos que son gestionadas por empresas de antivirus y sistemas de seguridad, y esas bases de datos permiten a los antivirus identificar y bloquear malware conocido al comparar los archivos sospechosos con las firmas almacenadas. Uno se podría preguntar dónde están, pues dónde se guardan esas firmas. Las bases de datos pueden estar almacenadas localmente. Pues puede haber bases de datos locales de los antivirus, como que cada software de antivirus tiene su propia base de datos de firmas que se actualiza constantemente, y esa base de datos reside en el sistema, en el equipo del usuario, y contiene las firmas de todos los malware conocidos que el antivirus ha detectado a lo largo del tiempo.
Las firmas se actualizan frecuentemente a medida que los investigadores de seguridad descubren nuevos malware. Las actualizaciones suelen ocurrir de forma automática cada vez que el antivirus realiza una actualización en segundo plano. También podrían estar centralizadas esas bases de datos, además pues, de las locales. Podríamos tener este tipo de base de datos, como que los servidores de las empresas de antivirus mantendrían firmas que luego en servidores, que luego son actualizadas y se distribuyen a los usuarios finales de manera eficiente. Eh, pues, por ejemplo, cuando el antivirus en su computadora detecta un archivo sospechoso, contacta a los servidores de la empresa de seguridad para verificar si ese archivo coincide con alguna firma de su base de datos centralizada. Y también podría ser que sea el caso de que esas bases de datos con firmas estén en la nube. Pues en los últimos años, los antivirus y sistemas de detección de malware están adoptando sistemas más avanzados basados en la nube. Las firmas pueden almacenarse en servidores en la nube, lo que permite como una actualización constante en tiempo real. Y las detecciones se hacen remotamente. Pues la base de datos centralizada en la nube puede ser más grande también y flexible, porque no depende de las limitaciones del hardware local. Un ejemplo de un servicio de esta naturaleza es este que ven en pantalla, el Google Safe Browsing. Es como, pues es un ejemplo de un servicio que ofrece Google que mantiene bases de datos centralizadas, las comparte con otros servicios, permitiendo la detección de malware en sitios web. Cuando ustedes tratan de entrar a un sitio que potencialmente es peligroso, este servicio es el que les bloquea o les saca la advertencia. Este sería un ejemplo de almacenamiento en la nube de un servicio pues de este tipo. Pero entonces básicamente, ¿cómo es el proceso de actualización y distribución de estas firmas? Ustedes tienen los investigadores que pues hacen todo el análisis de malware, los expertos en seguridad que van descubriendo muestras de malware y una vez identificados crean firmas específicas para esos malware. Una secuencia de bytes, cadenas, patrones de comportamiento, etc. Luego eso lo incorporan en la base de datos, las firmas se añaden en la base de datos del antivirus, ya sea pues en la nube o de forma local, y luego se distribuye, pues los usuarios reciben de antivirus, reciben eh, actualizaciones automáticas de la base de datos de firmas. Y esa actualización puede ser de archivos o de información sobre cómo identificar malware específico. Y finalmente sea lo que es la detección, o sea, cuando un usuario descarga o ejecuta un archivo, el antivirus compara ese archivo con las firmas de la base de datos y si hay una coincidencia, el archivo es marcado como malicioso. También tenemos lo que son las firmas o indicadores basados en el host, los IOCs. Eh, un indicador de compromiso o un indicador basado en el host es una huella digital de comportamiento de malware dentro de un sistema. Pues a diferencia de las firmas tradicionales que identifican los patrones fijos dentro del código malicioso, los indicadores de host se centran en el comportamiento de malware dentro de un sistema. Básicamente, pues el indicador de host es una característica patrón relacionado con la acción. Puede ser, por ejemplo, esta acción podría ser como un cambio en el registro. Un registro es como, piénsalo como una base de datos que tiene, por lo menos Windows, en Windows, un registro es como una base de datos donde están todas las aplicaciones, archivos que contiene el sistema. Eh, un malware podría hacer un cambio en ese registro, podría tratar de crear archivos o carpetas específicas, conexiones de red sospechosas, procesos de sistemas modificados, ejecución de comandos maliciosos. Mm, ¿Y por qué son más eficaces que la detección de malware basadas en firmas? Porque sí, son más eficaces. En primer lugar, tenemos que
la evasión del malware polimórfico o metamórfico que les mencioné antes, pues eh, aquí el problema es que aunque los malware pueden cambiar su código, o el asunto es que aunque el malware de este tipo podría cambiar su código, el comportamiento sigue siendo una constante. Por ejemplo, si un malware intenta conectarse a un servidor de comando y control o realizar modificaciones en el registro, esas acciones seguirían siendo detectables, incluso si el código cambia. Por lo que un indicador basado en el host no podría fallar en este caso, pues sería más diciente que una detección basada en firmas. También permiten hacer lo que es análisis dinámico, que lo vamos también a ver ahora en unas diapositivas más adelante. Pues, un indicador basado en el host podría usarse para realizar ese tipo de análisis del sistema en ejecución. Es decir, que, o piénsalo así por el momento, se podría monitorizar las actividades en tiempo real para detectar comportamientos maliciosos mientras que el malware está en ejecución. Un ejemplo de uso es, por ejemplo, un malware podría modificar lo que les decía del registro para autoejecutarse al arrancar el sistema. Si un analista o herramienta de seguridad detecta esa modificación, sin importar si el código del malware cambia, podría identificar que algo está comprometido. Y por último tenemos las firmas de red. Las firmas de red son patrones maliciosos que se identifican mediante el monitoreo del tráfico de red. En lugar de buscar el código malicioso dentro de los archivos, se enfocan en el comportamiento de una red. ¿Cómo funcionan? Los malware generalmente interactúan con servidores externos para recibir instrucciones o para extraer datos del sistema infectado. Las firmas de red intentan detectar esos patrones de tráfico y comportamiento y pues, comportamientos anómalos, por ejemplo, solicitudes HTTP a un servidor malicioso, conexiones a puertos no usuales, envío de grandes cantidades de datos a servidores externos, uso de protocolos que no sean estándar, eh, ejemplos de firmas de red, direcciones IP o dominios maliciosos. Por ejemplo, si un malware intenta hacer solicitudes a una IP o un dominio que es conocido por distribuir malware, eso también podría ser detectado. Tráfico en puertos no estándar. Algunos malware intentan comunicarse usando puertos que no se usan normalmente. Por ejemplo, el puerto, si no estoy mal, el 31337, que en el pasado se usaba mucho en algunos troyanos y puertas traseras pues, para distribuirlos, o que ellos usaban para conectarse a servidores de comando control. También se podría aludir a lo que son patrones de tráfico anómalos. Un malware podría enviar una cantidad inusualmente grande de datos o realizar muchas solicitudes de red de manera repentina. Ese patrón también es detectable. Y pues, ¿por qué son útiles esas firmas? Eso permite lo que es detección proactiva. Pues, aunque el malware cambie su código o se oculte en sistemas, si sigue enviando tráfico de red sospechoso, las firmas de red pueden detectar el comportamiento malicioso sin tener que analizar el código. También permite lo que es la inspección en tiempo real, o sea, las firmas de red podrían monitorear las comunicaciones maliciosas mientras ocurren. Si un malware intenta conectarse a un servidor de comando y control, el sistema de detección de instrucciones, lo que se conoce como IDS, puede capturar ese tráfico inmediatamente. Y también tenemos como que da una mayor protección en la red. Pues las firmas de red son cruciales para proteger infraestructuras de red, servidores, dispositivos, etcétera, contra ataques que dependen de la comunicación externa, como los ransomware o los botnets. Entonces, en resumen, mientras las firmas tradicionales buscan códigos maliciosos, los indicadores basados en el host observan las acciones que realiza el malware dentro del sistema. Y por otro lado, las firmas de red se centran en lo que el malware envía o recibe a través de la red, detectando así sus intentos de comunicarse con el mundo exterior, incluso cuando el código cambia.
Y pues en general uno combina varias estrategias. Especial, por ejemplo, la combinación de firmas de red y las basadas en el host aumenta las posibilidades de detección, ya que los malware pueden cambiar de forma, pero sus comportamientos y patrones de red siguen siendo predecibles. Es como tener, pues lo que se necesita aquí es tener un enfoque integral, eh, ya que pues permitiría como identificar el malware, dependiendo como el tipo de firma, podría identificar malware en cierto tipo, en cierta etapa. Por ejemplo, las firmas de red permiten identificar ataques en fase temprana, incluso antes de que pues, si el malware esté completamente instalado. Ahora sí, lo que les venía diciendo de malware metamórfico, polimórfico, son, antes los habíamos definido, definido a nivel general como malware que cambia su forma para evitar ser detectado. Hay unas ligeras diferencias, pero comencemos por lo que es malware metamórfico. El malware metamórfico es el malware que reescribe su código completamente en cada ejecución, su propio código. No solo cambia el envoltorio, como lo hace el polimórfico, sino que también cambia su estructura interna. O sea, reorganiza funciones, cambia nombres de variables, inserta instrucciones inútiles, etc. Es mucho más fácil, más difícil, perdón, de detectar porque ni siquiera necesita cifrarse, como vamos a ver que hace el polimórfico comúnmente. Uno lo puede pensar como un ladrón de bancos que cambia de nombre, eh, ropa, peinado, forma de hablar, pero sigue robando bancos. La funcionalidad es exactamente la misma. Es difícil de identificar solo con una foto, básicamente. Y uno se podría preguntar cómo se detecta este tipo de malware. Pues cuando las firmas ya no bastan, que no van a bastar en sí para este tipo de malware, los analistas y herramientas avanzadas usan otras técnicas. Por ejemplo, el análisis heurístico, que consiste en que en lugar de buscar una firma exacta, examina el comportamiento del archivo, como si el programa intenta, por ejemplo, modificar el registro o se conecta a una IP sospechosa, trata de ver si crea procesos ocultos, todo para encontrar señales de que podría ser un malware. Y también usa reglas y patrones generales de comportamiento. Eso es análisis heurístico. También podría ser lo del análisis dinámico, eh, usando estas cosas que se llaman sandboxes. Esto consiste básicamente en ejecutar el malware en un entorno controlado. Eso es un sandbox, un entorno controlado. Y observar lo que hace. Pues aunque el código cambie, su comportamiento final, nuevamente, suele ser el mismo. Robar datos, cifrar archivos, abrir backdoors, etc. Esto hace que como que el análisis dinámico sea más útil, por así decirlo, para identificar si se trata o no de malware que solo estudiar el código en sí o patrones como las firmas de las que les hablaba antes. Y también últimamente se habla mucho de lo que es el Machine Learning y la IA. Es, básicamente se entrenan modelos, se pueden entrenar modelos con miles de muestras de malware y software limpio. Estos sistemas aprenden a reconocer características complejas o sutiles que los humanos o las firmas tradicionales podríamos pasar por alto. Son especialmente buenos para detectar malware polimórfico, metamórfico. Este que ven en pantalla es un ejemplo de un malware metamórfico. Sitamist, básicamente lo que hacía era infectar archivos ejecutables .exe en sistemas Windows, pero ojo, su propósito no era robar información, ni cifrar archivos o tomar el control del sistema como otros malware modernos, sino que su verdadero objetivo era demostrar la complejidad del poder de un virus metamórfico avanzado. Era como una especie de malware de laboratorio, creado más como pruebas de concepto que como una herramienta de cibercrimen. Básicamente funcionaba primero buscando los archivos ejecutables .exe en el sistema,
los escaneaba y elegía uno para infectarlo. Y luego se desensamblaba a sí mismo. Usaba lo que se llama un motor metamórfico interno para reescribir su propio código, cambiando su forma completamente cada vez que infectaba. Básicamente era como una nueva versión de sí mismo. Y finalmente insertaba su código directamente dentro del archivo víctima. O sea, no lo pegaba pues al final, ni lo añadía como archivo oculto, sino que lo integraba dentro del flujo de instrucciones del programa con algo que se llama, una técnica que se llama integración de código. Y eso lo hacía especialmente difícil de detectar y de eliminar porque su código estaba entremezclado con el del programa original. Ya cuando se ejecutaba el archivo infectado, pues el programa funcionaba normalmente a veces, pero también se ejecutaba CMIST en segundo plano, listo para infectar otros .exe. Y pues no tenía una carga destructiva directa, no robaba información ni borraba archivos, pero podía dañar los programas infectados si cometía errores al integrarse. También podía volver el sistema inestable al modificar archivos críticos del sistema y los .exe infectados no se podían recuperar fácilmente. Básicamente, pues no había vuelta atrás. Ahora tenemos lo que es el malware polimórfico. El malware polimórfico es un tipo de malware que cambia su forma cada vez que se propaga o se ejecuta, pero sin alterar su funcionalidad. Y digamos que no de forma tan profunda como el metamórfico. Es como un ladrón que cada vez que comete un crimen se disfraza de manera distinta, aunque siempre hace lo mismo, pero eh, no de la misma naturaleza que lo hacía, que tenía pues el metamórfico para cambiar. Por ejemplo, el polimórfico no sería como de reescribir funciones, sino descifrar su código. Ya es algo más superficial, que les decía el envoltorio. Ese cambio constante le permite evadir la detección por firmas tradicionales también, porque pues, los antivirus buscan patrones específicos de código y si el patrón cambia, no lo detectan. Tiene dos componentes clave. El polimórfico cuenta con el código malicioso, el payload, que es la parte que hace el daño real, la que roba información, crea puertas traseras, etc. Y ese núcleo no cambia funcionalmente, pero está oculto. Y luego tenemos el motor de mutación o el Polymorphic Engine, que básicamente cifra o codifica el payload usando algoritmos variables. Cada vez que el malware se copia o se ejecuta, el motor cambia la envoltura. A eso me refería con la parte superficial. Modifica el cifrado, agrega código basura, cambia el orden de las instrucciones, etc. Pero no cambia las instrucciones. Eh, pues no cambiar en el sentido, reescribir las instrucciones como lo hace el metamórfico, por ejemplo. Eh, pero básicamente el payload, una vez es descifrado, se puede verificar que es exactamente el mismo. Por eso se diferencia del malware metamórfico que reescribe todo su código internamente. A la izquierda tenemos una imagen de un malware polimórfico que es el Stormworm. Ese es como el nombre popular que le dieron los investigadores. Internamente era parte de una familia de troyanos llamada Nuwar, es el latín. Se descubrió o apareció por allá en el año 2007 con un asunto de correo muy llamativo. Era como 230 muertos por tormenta en Europa. Ese fue el primer gancho que usó para engañar a los usuarios y hacer clic, para que hicieran clic en el archivo infectado. El Stormworm era polimórfico porque cada vez que infectaba una nueva víctima cambiaba el código de su archivo ejecutable. Pues cada copia del malware era único, lo que hacía extremadamente difícil para los antivirus detectar una firma fija. El motor polimórfico cifraba el payload, el código malicioso, y lo envolvía en una capa que se modificaba constantemente. Usaba código basura, instrucciones alternativas, lo que se conoce también como ofuscación de strings y funciones. El resultado era que los antivirus no podían simplemente comparar el archivo con una base de datos de firmas,
y cada archivo parecía diferente aunque hacía exactamente lo mismo. El objetivo principal con este malware era crear una botnet global gigante, es decir, convertir miles, millones de computadoras infectadas en una red bajo el control de los atacantes. Y pues el malware descargaba también otros archivos maliciosos, instalaba troyanos, keyloggers, backdoors, etcétera, tipos de malware de los que vamos a hablar también. Conectaba la máquina a una botnet, la usaba como para enviar más spam, participar en ataques de negación de servicios, robar datos, distribuir más malware, y también servía para evadirse. Se ejecutaba como un proceso oculto, modificaba el registro para iniciarse con Windows y usaba técnicas de rootkit para ocultarse del sistema y del usuario. Un dato clave es que la botnet que creó llegó a tener más de 1 millón de computadoras conectadas al mismo tiempo, lo que le dio al atacante un poder masivo para realizar ciberataques coordinados. El Stormworm fue más que un virus, fue como una tormenta perfecta. Se disfrazaba con cada nueva víctima, se replicaba por millones y convertía computadoras normales en soldados zombies de una red global, todo sin que el usuario supiera que su equipo estaba bajo control enemigo. Al final se hizo un desmantelamiento de esta botnet como por una fuerza conjunta de los investigadores. Se desactivó los dominios involucrados, pues los dominios que usaba el Stormworm para distribuirse y conectarse fueron bloqueados básicamente. Y eso hizo que gran parte de las nuevas infecciones se detuvieran. Y también se adoptaron estrategias de propagación del código fuente, que fueron como desafíos para la detección. Pues aunque la botnet se fue desmantelando, el Stormworm se, se fue como actualizando para evitar ser detectada de las formas tradicionales. La solución para esto fue que los antivirus y las herramientas de seguridad evolucionaron y comenzaron a usar técnicas heurísticas y análisis de comportamiento, buscando lo que hacía el malware en lugar de solo identificar el código. Ahora tenemos algunas técnicas o como una clasificación de las técnicas para realizar análisis de malware. Eh, Básicamente hay dos tipos, lo que es el análisis estático y el análisis dinámico. El análisis estático se centra en examinar el código de un archivo sin ejecutarlo. Pues aquí se analiza el archivo en busca de patrones, estructuras y comportamientos potencialmente maliciosos. Tenemos el básico. El básico involucra técnicas como el desensamblado. Desensamblar es como traducir programa que... Desensamblador es como un programa que a ustedes les permite pasar de código máquina a código ensamblador. Eh, por ejemplo, se utilizan unas herramientas como AIDA-Pro, Ghidra, PolyDBG para desensamblar el archivo ejecutable y obtener el código ensamblador, y eso permite ver la estructura interna del programa sin ejecutarlo, analizando las funciones, las cadenas de texto y las bibliotecas que usa. También se busca identificar funciones sospechosas como las que manejan archivos, hacen modificaciones en el registro, establecen conexiones de red. Por eso es que vamos a ver más adelante, entre unas dos clases, algo de código lenguaje ensamblador. Para arquitectura 32 bits, ese es como el que más se usa para escribir malware en la plataforma que vamos a estar manejando, pues Windows 10. Entonces, si se preguntaban por qué teníamos que ver lenguaje ensamblador, es por eso. Eh, También hay técnicas de análisis estático básico que son la inspección de encabezados del archivo. Pues un archivo ejecutable contiene encabezados que describen sus propiedades. Por ejemplo, el tipo de archivo, las bibliotecas que usa, etcétera. Se puede usar herramientas como PEView, creo que así se llama, para archivos Windows PE.
para inspeccionar pues esos encabezados y verificar si hay comportamientos inusuales como secciones sospechosas, modificaciones. Otra técnica es como la extracción de cadenas de texto dentro del ejecutable, buscando URLs, direcciones IP, nombres de servidores de comando y control, mensajes que en general puedan indicar la intención maliciosa del archivo. También tenemos las técnicas de análisis estático avanzado. Aquí ya se hace un análisis más profundo en el código, por ejemplo la descompilación. A diferencia del desensamblado, descompilar un archivo implica convertirlo de nuevo a su código fuente de alto nivel, aunque esto no siempre es perfecto. Y hay herramientas también como Kidra, IDAPRO, X-Rays creo que así se llama para IDAPRO, que las vamos a ver más adelante, que pueden intentar devolver el archivo a su código, a un código más cercano al original, lo que facilita pues, detectar la lectura y el análisis del comportamiento potencial del malware. También se puede realizar análisis de las dependencias del sistema. Se revisan las dependencias del ejecutable, como las bibliotecas dinámicas o lo que se conoce como DLL, o las llamadas a funciones específicas del sistema operativo. Eso ayuda a identificar qué servicios o procesos son modificados o invocados por el malware. Por ejemplo, si un malware depende de la función crear un hilo remoto, create remote thread de Windows, probablemente esté intentando, no sé, inyectar código en otros procesos. También hay técnicas de análisis de firmas. Por ejemplo, aunque el análisis estático puede detectar firmas conocidas como las secuencias de bytes específicas de malware conocido, el análisis avanzado también podría identificar patrones de comportamiento sin ejecutar el malware, lo que incluye el uso de herramientas heurísticas. También tenemos el análisis dinámico, que ya implica ejecutar el malware en un entorno controlado y observar el comportamiento mientras interactúa con el sistema. Eso permite detectar acciones maliciosas que son evidentes solo con el código. Tenemos el análisis dinámico básico y el análisis dinámico avanzado. En el análisis dinámico básico se incluye técnicas como el sandboxing, que era esto de crear entornos controlados. Sandbox es un entorno aislado. El archivo malicioso se puede ejecutar en una, como Cuco Sandbox, VirtualBox, ciertas precauciones de las que vamos a hablar más adelante en la parte de laboratorio. Eso permite en general monitorear el comportamiento en tiempo real del malware, observando lo que hace como conexiones a internet, cambios en el sistema archivos, modificaciones en el registro, etc. Y además se puede capturar el tráfico de red para identificar a qué servidores se conecta el malware. También hay monitoreo de procesos, esa es otra técnica de análisis dinámico básico. Aquí se usan herramientas como Procmon, que también vamos a ver, Procmon que pues, permite monitorear los procesos que el malware crea, finaliza o modifica y detectar acciones maliciosas como la creación de procesos o el uso de recursos del sistema. También se podría hacer registro de actividades del sistema. Por ejemplo, durante la ejecución de un malware se podría hacer seguimiento de las modificaciones en el registro nuevamente de Windows o de los archivos pues, del sistema. Y eso ayudaría a detectar lo que se llama persistencia, que es como el malware se asegura de que se ejecuta al reiniciar el sistema, o la infección de archivos y acciones como cambios de configuración. En el análisis dinámico avanzado hay técnicas como el análisis de tráfico de red. Eso, pues el análisis de red avanzado ya implica interceptar y analizar el tráfico generado por el malware utilizando herramientas como Wireshark. Vamos también a hablar mucho más adelante. Eso ayuda a identificar si el malware está enviando datos sensibles, intentando obtener información del sistema o contactando con servidores de comando y control o CICs. Se podría buscar también protocolos no comunes o comportamientos anómalos en las comunicaciones. También hay otra técnica que se conoce como instrumentación del sistema, pues es como usar herramientas avanzadas
para interceptar las llamadas a las API del sistema operativo. Se permite observar qué funciones se está invocando el malware, por ejemplo, escribir un archivo, crear un proceso, conectarse, etc. Eso es útil para obtener información detallada sobre las acciones del malware y cómo interactúa con el sistema operativo. También está el análisis de la memoria. Un análisis dinámico avanzado también podría involucrar la inspección de la memoria RAM mientras el malware está en ejecución. Hay una herramienta que vamos a usar que se llama Volatility, si no estoy mal, que permite analizar los volúmenes de memoria de un sistema comprometido para encontrar rastros de malware que pueden o no estar presentes en el disco. Por ejemplo, malware que reside solo en memoria para evitar ser detectado en el disco. Este es un esquema de tipos de malware, como una clasificación general que se tiene. Pues no hay que, y eso es una advertencia que pongo más adelante en las diapositivas, no hay que obsesionarse con clasificar el malware según esas funcionalidades. En general, el malware suele ser híbrido, tener varios de estos comportamientos o presentar varios de estos comportamientos, por lo que no es como que solo sea un troyano y ya solo una puerta trasera, solo un virus. Pero conocer esta terminología es útil para la comunicación en el campo, por así decirlo. Es como un lenguaje que puede considerarse técnico o específico de este sector. Aquí hay en cada uno de los encabezados de la clasificación hay un link, un enlace a sitios web con historia o casos de ataques de malware que se puede tipificar de esa manera. En general yo les voy a dar como una descripción concisa, corta de qué es lo que hace cada uno. Por ejemplo, una puerta trasera, por definición, es un tipo de malware que crea una vía secreta en un sistema comprometido, permitiendo que los atacantes obtengan acceso remoto sin ser detectados. En general lo que hace es desactivar las medidas de seguridad del sistema como antivirus y firewalls y permitir el acceso remoto al atacante para robar información, instalar más malware o utilizar el sistema infectado para otros fines maliciosos. También tenemos la botnet. La botnet ya es una red de computadoras infectadas con malware denominadas bots o zombies que pueden ser controladas remotamente por un botmaster para realizar ataques coordinados. Una botnet se utiliza o suele ser utilizada principalmente para realizar ataques de denegación de servicios, lo que se conoce como DDoS, envío de spam, robo de información y distribución de malware. Pueden ser identificadas, los bots, perdón, pueden ser infectados sin el conocimiento del usuario. También tenemos el downloader, que es como un tipo de malware que descarga e instala otro malware en el sistema de la víctima, actuando como puente para la distribución de otros tipos de malware más dañinos. El downloader se instala inicialmente en el sistema y al ejecutarse descarga e instala otros programas maliciosos que pueden ser virus, ransomware, troyanos, entre otros. También tenemos el malware para robar información, o lo que se conoce como spyware también, que es un tipo de malware diseñado para espiar al usuario, recolectando información personal sin su consentimiento o conocimiento. El spyware puede robar información sensible, como contraseñas, datos bancarios, historial de navegación y otros detalles personales. A menudo se instala sin el conocimiento del usuario y puede ser difícil de detectar. El launcher es un tipo de malware que actúa como distribuidor de otros programas maliciosos. Su función principal es ejecutar o cargar otros tipos de malware en el sistema. Puede ejecutar un archivo malicioso que instala el malware completo en el sistema, abriendo la puerta a otros tipos de código malicioso.
También tenemos el rootkit. El rootkit es un tipo de malware diseñado para ocultar la presencia de otros tipos de malware en un sistema comprometido, lo que permite que pues, los atacantes obtengan acceso no autorizado de forma persistente. Los rootkits se integran profundamente en el sistema operativo, ocultando su presencia y dificultando la detección. Permiten a los atacantes tomar el control del sistema y evadir al mismo tiempo la detección por parte de antivirus y otros mecanismos de seguridad. El spyware es un tipo de malware diseñado para engañar a los usuarios mediante alertas falsas sobre amenazas de seguridad para que compre software falso o ineficaz. El spyware muestra mensajes de advertencia, por ejemplo, como su computadora está infectada, para asustar al usuario y hacer que compre software falso o haga clic en enlaces maliciosos. También tenemos el malware enviador de spam, o lo que se conoce también como spamware, que es un tipo de malware diseñado para utilizar la computadora infectada como un servidor de correo no deseado. Pues es como que ese malware envía correos electrónicos no deseados en grandes cantidades, generalmente con fines comerciales o de phishing o robo de credenciales, propagación de otros tipos de malware con la máquina infectada. Eh, También están los gusanos, los worms, que es un tipo de malware que se autorreplica y se propaga sin necesidad de intervención humana y se difunde a través de redes, explota vulnerabilidades del sistema. El gusano se propaga a través de los sistemas que ya están infectados y se multiplica rápidamente, consumiendo recursos de red y afectando a muchas computadoras a la vez. El ransomware, popular ransomware, es un tipo de malware que bloquea el acceso a los archivos y sistemas de la víctima y exige un rescate para liberar el acceso. Básicamente lo que hace es cifrar los archivos importantes de la víctima y luego le pide un pago, generalmente en criptomonedas, para liberar los datos. Un ejemplo muy popular que hay que mencionarlo acá es WannaCry. WannaCry no se sabe quién lo hizo, pero se atribuye a un grupo relacionado con Corea del Norte por allá en 2000. Apareció por allá en 2017. Básicamente lo que hacía WannaCry era cifrar archivos en máquinas infectadas y exigía un rescate en Bitcoin y aprovecha una vulnerabilidad de Windows, eh, para los más técnicos, MS17010 para propagarse y cifrar archivos. Windows guarda, eh, tipifica, como que tiene una base de datos con todas estas vulnerabilidades. A eso me refiero con lo de MS17010. Así las llaman. Pues les van asignando un nombre. Para los que quieran buscar en internet pueden corroborarlo. También tenemos los virus. Ya es un tipo de malware que se adjunta a un programa legítimo y se replica cuando ese programa se ejecuta. A diferencia de un gusano que no necesita la interacción humana para autorreplicarse y propagarse. El virus infecta otros archivos ejecutables y se propaga de un sistema a otro. Puede dañar o destruir también archivos, robar información o crear puertas traseras. Hay un ejemplo muy popular de un virus que se llama I Love You. Fue creado por allá en el año 2000, por un joven llamado Nel de Guzmán. El virus pues, se propagaba a través de un correo electrónico que parecía un mensaje amoroso. Se le llevaba como una carta con el nombre I Love You, como si fuera una carta de amor. Y los usuarios sentían curiosidad por abrirla. Ya cuando la abrían, el virus se autorreplicaba y se enviaba automáticamente a todos los contactos del correo de la víctima. También tenemos el troyano. Troyano es un malware que se disfraza de software legítimo y engaña a la víctima para que lo ejecute. Troyano generalmente abre una puerta trasera en el sistema, permitiendo que los atacantes roben información o instalen más malware por ahí. Y acá les dejo un enlace a más casos de ataques para los que sientan curiosidad como por leer artículos o
o ver documentales de este tipo. Es interesante como para conocer tipo de estrategias o tipo de ataques que han realizado en el pasado y la manera en la que evolucionó el análisis de malware en base a ese tipo de ataques. Realmente mucho de el malware, por ejemplo, cuando les habla del malware metamórfico, cuando apareció, se, se empezó como a subestimar solo la detección, que se usara solo la detección basada en firmas para encontrar o tipificar si un archivo o un software se trataba de algo no malicioso. Y se empezó a considerar más estas técnicas de análisis heurístico. Así que estudiar esto es como una manera de comprender cómo ha evolucionado el análisis de malware a lo largo de la historia, por qué se hace lo que se hace, de dónde salieron estas herramientas, estos enfoques nuevos que se siguen hoy en día y los que se están considerando. Lo que les decía también de que no se obsesionen con clasificar el malware según su funcionalidad. También hay acá unas reglas que encontré en el libro guía del curso. Nosotros nos basamos en un libro que se considera de referencia para esto del análisis de malware, que se llama Practical Malware Analysis, si no estoy mal. Es un libro un poquito viejo. Están las referencias de estas diapositivas, más adelante se los mostraré. Em, es un poquito viejo, por lo menos la edición que se puede encontrar por internet, y contiene también parte de práctica laboratorios mientras va introduciendo técnicas y conceptos de esto de análisis de malware. Sin embargo, para la parte conceptual, aunque esté un poco viejo en la cuestión de herramientas, en la parte conceptual es bastante útil, por así decirlo. Estas son algunas reglas que, de hecho, todas estas diapositivas, también para el que esté interesado en adquirir ese libro, yo les dejo el enlace. Todas estas diapositivas están basadas en el primer capítulo. Estas son como unas reglas que ellos dan al inicio para realizar análisis de malware. Eh, Básicamente a uno le dicen que el análisis de malware es un proceso creativo, dinámico y cambiante, y que a diferencia de una ciencia exacta, donde todo tiene una fórmula, aquí no hay una única forma correcta de hacer las cosas. Los malware en general están diseñados para ser complejos, ocultar su propósito, resistirse a lo que ya es el análisis, por lo que no se puede entender todo a la vez. Ellos recomiendan mm, que es mejor concentrarse en lo esencial, porque pues muchos malware están diseñados por equipos o grupos criminales bien organizados y usan técnicas que pueden ser como muy sofisticadas, por ejemplo, ofuscación de código para hacerlo ilegible, cifrado interno, módulos separados o incluso comportamientos que solo se activan bajo ciertas condiciones. Entonces ellos recomiendan como que centrarse en lo esencial cuando uno hace los laboratorios, está analizando muestras, por ejemplo, qué hace el malware en general, cómo se ejecuta, qué intenta modificar, dañar o robar, o si hay indicadores claves como direcciones IP, archivos modificados, cambios en el registro. Un tip es que analizar un malware es como abrir un libro en otro idioma y con muchas páginas arrancadas. Lo primero es entender la trama general antes de leer cada palabra. Eh, Sobre las herramientas y enfoques, ellos también dicen, no hay una única herramienta mágica que lo haga todo. En el análisis de malware, cada herramienta sirve para una parte del proceso. Algunas extraen cadenas de texto, otras desensamblan el código, otras analizan el tráfico de red o comportamiento en ejecución. También existen técnicas complementarias, por ejemplo, puede hacer análisis estático para entender cómo fue creado el malware y análisis dinámico para ver cómo actúa realmente. Algunas como Ghidra o IDPro que las vamos a usar son buenas para entender la estructura interna
para ver el comportamiento real, y también necesitaría pues otras herramientas como Wireshark para lo de segmento de tráfico de red, o una sandbox para hacerlo en análisis dinámico. Pues básicamente el análisis de malware es como resolver un crimen. Usted necesita recoger las pistas, hablar con testigos, que en ese caso serían las herramientas, y reconstruir lo que pasó. Cada herramienta le dice algo diferente. Mm, Entonces, cada vez que los analistas desarrollan nuevas técnicas para detectar o analizar malware, los autores de malware responden con nuevas formas de evadir, engañar o romper estos métodos. Por eso es que es necesario también ir adaptándose e ir estudiando estas cosas que yo les decía de registros de ataques, y de cierta manera trabajar como un científico que está disecando mm, un, pues que tiene un experimento y tiene que ir como probándolo, probando diferentes enfoques, nuevas técnicas, incluso ante algo que es muy nuevo, que podría ser que nadie haya investigado. Em, pues los analistas, por ejemplo, para esta eterna batalla del gato y el ratón que tienen con los cibercriminales que tratan de evadir las técnicas conocidas, podrían desarrollar sandboxes automáticos que se diseñan pues para detectar si están en un sandbox, y pues los malware se diseñan para detectar si están en un sandbox y no ejecutarse. Los antivirus detectan también en las firmas de malware. Los malware se podrían volver polimórficos o metamórficos. O sea, estoy dándoles como una comparación. Por ejemplo, los sistemas detectan llamadas de red sospechosas. Ahora un malware podría comenzar a usar cifrado o canales como DNS para ocultar el tráfico. Es como una batalla constante. Así que uno tiene que llevar como un espíritu bastante investigativo para este tipo de cosas, estar dispuesto a experimentar constantemente con estas herramientas. Eh, lo que les mencionaba, una de las formas o técnicas más usadas para analizar malware es el sandboxing. Esto ya es una técnica de seguridad que pues les comentaba antes, que consistía como en ejecutar archivos sospechosos en un entorno controlado aislado del sistema real, con el fin de observar su comportamiento sin correr riesgos. Es como meter al malware en una jaula de cristal y verlo actuar sin que pueda eh, hacerle daño. Usted podría observar qué archivos crea, modifica usando sandboxing, ver si se conecta a servidores remotos de comando y control, detectar si modifica el registro de Windows, capturar comportamientos maliciosos como cifra de archivos, desactivación del antivirus, inyección de código, etc. Em, Usted necesitaría el sandboxing porque muchos malwares solo muestran su comportamiento malicioso al ejecutarse. También podrían estar diseñados para ocultar su intención real, si se detectan que están siendo pues analizados, o podrían hacer cosas distintas cada vez que se ejecutan dependiendo del sistema, de la red o del entorno. Un laboratorio de análisis de malware es un entorno controlado que le permiten, en resumen, ejecutar malware sin comprometer su sistema real. Nosotros vamos a montar uno. Normalmente se pues usan máquinas virtuales. Ya vimos lo de esto, virtualización con VirtualBox. Espero que ya hayan configurado ese entorno. Si quieren usar VMware o otro tipo de visor o algo así, u otro tipo de software para virtualizar, bien. Nosotros vamos a seguir todas las guías. Pues todas las guías van a hablar de la configuración con este entorno. Así que tendrían que investigar por su cuenta en caso de de usar otro software para virtualizar. Em, pues en general
se usan para crear las máquinas virtuales, para crear entornos completamente aislados. Dentro de esas máquinas usted podría, por ejemplo, instalar un sistema operativo como Windows 10, que es el que vamos a usar, que es comúnmente atacado por malware. La ventaja es que si algo sale mal, usted puede restaurar el estado anterior con una snapshot. También hay herramientas dentro del laboratorio, como herramientas que usted puede instalar en la máquina virtual para observar el comportamiento del malware. Por ejemplo, estas que les mencionaba de Wireshark para capturar y analizar tráfico de red. eh, una muy importante, FakeNet NG, que la vamos a manejar, que es para simular una red para capturar solicitudes de malware. Y eso es importante, el aislamiento de red. Cuando se está configurando el laboratorio, hay que tener en cuenta que el malware no debe tener acceso a Internet real, porque pues, el malware podría filtrar información real de su sistema anfitrión y puede propagarse por su red si no está bien aislado. No debe usar configuraciones como red solo anfitrión en VirtualBox, firewalls internos, redirección de DNS a local. eh, en entornos más avanzados, en las sandboxes automatizadas, pues hay sistemas que, que automatizan todo eso y permiten subir malware para análisis también. Por ejemplo, Cuco Sandbox, que es este que ven a la derecha, es un sandbox de código abierto, muy popular para análisis de malware en entornos locales y fue uno de los primeros, de hecho fue uno de los primeros en permitir análisis automatizado de archivos maliciosos. Es gratuito y open source y permite análisis estático dinámico y uno lo puede configurar para analizar .exe, documentos, .doc, PDFs, scripts, archivos comprimidos, .zip, y puede simular conexiones de red también, DNS, HTTP, generar reportes con indicadores de compromiso, los IOC. Requiere tener conocimientos técnicos, hay que instalarlo y configurarlo manualmente y requiere al menos una virtual machine para análisis y puede conectarse a otras herramientas como Wireshark o Volatility, estas de análisis de memoria que les mencioné. Es ideal para los laboratorios de universidades o investigadores que quieran aprender y para personas que quieran control total del análisis. El nivel de privacidad aquí es máximo, todo se queda en su laboratorio. También hay otras sandboxes que pues pongo acá como el Joe Sandbox, que es un sandbox comercial avanzado. Esto ya es conocido por su nivel de detalle brutal en los análisis, es ideal ya para empresas y laboratorios de seguridad. Soporta más de 2000 tipos de archivos, pues permite también análisis multiplataforma, no solo en Windows, sino también Linux, Mac OS, Android, incluso para IoT. Detecta técnicas de evasión, inyecciones de código, keyloggers, comunicaciones C2. También analiza malware sin conexión real a internet o con red simulada, genera reportes muy completos, con gráficos y todo, árboles de llamadas, cadenas, etc. Y pues hay como una versión online y una para instalar localmente. Ya es ideal para analistas de malware profesionales. Nosotros no vamos a usar esto acá porque es demasiado para lo que estamos, para nosotros que estamos iniciando, pues no es como que necesitamos tantas herramientas. Em, y necesitamos también concentrarnos en ciertas cosas antes de continuar con algo tan complejo. También es ideal para empresas que requieren informes detallados. Nosotros no. Es un entorno educativo con un entorno educativo como Cuco ya tenemos suficiente. Sin embargo, les dejo ahí como la información de que podrían toparse con este tipo de herramientas muy usadas también en el sector ya profesional. Eh, Tiene versión de prueba online y la versión completa es paga, bastante costosa porque si, por si algún día también quieren mirarla. Otra que es muy conocida pues se llama AnyRun, es un sandbox interactivo y en la nube.
muy usado por los analistas, que puede usar para controlar la ejecución del malware en tiempo real, clic por clic, como si fuera la víctima. Tiene una interfaz súper amigable e interactiva y puede mover el mouse, incluso hace clic, abrir carpetas como si fuera el usuario víctima, lo que lo hace como ideal para detectar malware que requiere interacción humana, por ejemplo, abrir un documento y habilitar macros, muestra procesos, tráficos de red, conexión con servidores, archivos modificados, etcétera. Puede ver y descargar capturas de tráfico, scripts, artefactos, etcétera. Es ideal para análisis rápidos, también para estudiantes o equipos que no tienen laboratorio propio, para investigar campañas activas, por ejemplo, mal spam, ransomware, phishing, etcétera. Y pues tiene una versión gratuita con ciertas limitaciones, por ejemplo, como tiempo o el tamaño de la muestra que quiera subir, y una versión Pro que pues desbloquea más funciones, entornos y tiempo de análisis. Nuevamente nosotros no vamos a usar, pues podemos tomar como cierto escarceo, podemos probar un poco de esto, pero nos vamos a centrar en la última, la de Cuco. Y más adelante les estaría pasando en la configuración de todo este laboratorio. Después de las clases, las próximas 3 clases, que 3, 4 clases donde el profe pues el profe invitado nos va a venir a hablar de arquitectura de computadores, el lenguaje ensamblador y fundamentos de redes. Entonces básicamente, ¿qué es lo que usted hace? Pues se simula el acceso a Internet, además de crear ese entorno controlado, tiene que simular el acceso a Internet, en vez de conectar la virtual machine al Internet real, usted queda como un Internet falso dentro del laboratorio, usando herramientas que imitan servidores y servicios que el malware busca. Para eso hay herramientas como las que les mencioné de FakeNet NG, que simula un entorno de red, responde a solicitudes HTTP, DNS, FTP, etc. Y esas herramientas pues corren en la misma máquina virtual o en una segunda virtual machine, y el malware cree que está conectado a Internet cuando en realidad solo habla con nuestras herramientas. Y pues a veces usted podría necesitar acceso real para que el malware muestre su comportamiento completo. Por ejemplo, si descarga otro archivo o se comunica con un servidor de comando y control. Pero en esos casos usted podría conectarlo con muchas medidas de seguridad. Entonces, en una red completamente aislada, sin puente con su red principal, hacer que la virtual machine se conecte a Internet solo a través de un proxy filtrado o monitoreado, o usar una VPN separada y dedicada solo para esa virtual machine, y siempre con snapshots listos para restaurar la virtual machine después del análisis. Un snapshot es como una instantánea que se toma del sistema operativo pues, de la máquina virtual, perdón, en cierto momento, para restaurar eh, esa imagen por si algo sale mal. Por ejemplo, en la configuración del laboratorio, ah, es importante que cuando ya tengamos preparado todo el entorno, tomemos la primera snapshot como para que si algo no llega a salir tan bien, se pueda restaurar esa imagen inicial del sistema. Eso también se los voy a dejar como pues en el laboratorio. También pueden investigarlo para los que estén trabajando con software de virtualización diferente a VirtualBox, pero no creo que en general sea que tenga pues una naturaleza tan diferente y compleja en otros eh, software para virtualizar. No creo. Eh, pero bueno, en esta instantánea, en Snapshot, usted puede considerarlo como una copia de seguridad instantánea, y ahí va a guardar el contenido del disco duro, la memoria RAM, pues el contenido del disco duro de la virtual machine, la memoria RAM, el estado del procesador, la configuración del sistema. Es importante que lo tengamos en nuestro laboratorio. Y pues
Eso le permite a usted volver atrás en el tiempo. Eh, es importante porque no vamos a reinstalar Windows cada vez que algo salga mal. Podría repetir pruebas con distintas variantes de malware también para un entorno um, que queramos, por así decirlo, replicar y puede comparar comportamientos entre ejecuciones. Así que, si nuevamente recalco, es importante. Eh, para VirtualBox ya les estaré mostrando cómo se hace una snapshot, no es tan complejo. Les decía que todo lo que vamos a seguir se basa en un libro, pues la parte conceptual al menos no, se va a guiar por ese libro y también un curso que está también en referencias, acá lo pueden ver, es el primero que aparece. Em, el libro guía trae laboratorios, pero así como este curso, pues este curso también trae su propio repositorio, tiene su propio repositorio GitHub con los laboratorios, pues con el código que se usa para los laboratorios, muy bueno. Si quieren ir adelantando pueden ir, pues pueden verlo, comenzar a verlo, como de 5 horas, 5 o 6 horas creo. Y el texto, pues también tiene laboratorios, pero el código no lo pude encontrar. Y además, lo que les mencionaba, que hay herramientas que ellos mencionan que podría servir como introducción, por así decirlo, para estas herramientas que se necesitan en el análisis, en torno a análisis de malware, pero ya están muy viejas. Pues el libro no es que sea muy nuevo, así que por eso decidí tomarlo solo para la parte conceptual. Ahí, sin embargo, hay algunos laboratorios, un código que logré hallar, como una especie de tutoriales que hacen con esos laboratorios, solo para los capítulos iniciales. Si quieren verlo, lo pueden pues consultar ahí en ese enlace, pero las herramientas, recalco, pues hay herramientas que ellos usan o cosas que ellos usan que ya no están, pues que ya no se usan para análisis de malware, bien porque sean algoritmos que ya no se consideran seguros o herramientas que se reemplazaron por otras y así. Pero para un nivel introductorio está bien y nuevamente les digo, para la parte teórica se considera como un libro de referencia. Ah, y también les dejé al final el enlace pues, al libro, son 800 páginas. Un buen libro de referencia. Eh, Aquí también les dejo como la configuración del entorno de laboratorios para ese libro. La configuración para el laboratorio, el laboratorio que vamos a seguir, eh, o sea, que yo voy a estar haciendo los laboratorios con ustedes, no se va a basar en este libro, sino que vamos a tomar como referencia el primer curso que les mostré, pues que está ahí en los enlaces de la última diapositiva. Así que eso es como más para el curioso, el que quiera seguir también ese libro. Uh, Ahí tiene como la configuración de esos laboratorios que ellos hacen. Listo, y aquí pues les voy a hablar de un poco de las técnicas básicas de análisis, tanto estático como dinámico. En las técnicas estáticas básicas tenemos, recordemos primero que el análisis estático es el proceso de examinar un archivo ejecutable sin ejecutarlo, para descubrir si es malicioso y cómo funciona. Es como investigar una bomba sin activarla. Se observa su forma, componentes, conexiones internas, pero sin tocar el botón rojo. Entonces usted como que solo busca con el análisis estático saber si es realmente malware, cómo fue construido, qué librerías o funciones usa, a qué servidores se podría conectar, qué archivos podría modificar. Técnicas básicas
eh, por ejemplo, usar un antivirus y escáneres online. Eh, Podría subir el archivo a plataformas como Virus Total, Análisis Híbrido, MetaDefender. De hecho, aquí les muestro cómo está Virus Total. Se puede subir archivos acá, le va a dar como un reporte de ese archivo comparado con otras muestras que se llegaron a subir, con otros archivos, para saber si podría o no tratarse de algo malicioso. Pues, por ejemplo, si alguna de esas comparaciones se hizo con algo que resultó ser malware y ese archivo pues es similar en, no sé, el hash. La hash la vamos a ver, bueno, pues vamos a ver más adelante qué es la hash. Pero digamos que ciertas características se parecen mucho a eso, se podría tipificar como malware. Aquí ustedes solo ingresan y acá en elegir archivo pues pueden subir lo que ustedes quieran escanear y eso les va a generar este tipo de reportes. Y acá pues tienen ciertos detalles. Esto es lo de la hash que yo les mencionaba y que justo ahora vamos a hablar, que por el momento puede pesarlo como una huella digital única para cada archivo que se generaba con ciertos algoritmos. Esto de MD5, SHA-1, SHA-256 son distintos algoritmos para generar hash. Y bueno, más documentación. Y acá pues como que hace la comparación con otros, mm, otras cosas que se han subido. Por ejemplo, acá no me lanza nada raro para este archivo. Eh, y pues hay un dato curioso, es que algunos atacantes prueban sus malware en virus total, páginas como estas, plataformas como estas, antes de lanzarlos, para asegurarse de que no sean detectados todavía. Por eso es importante hacer el análisis fuera de línea también. Eh, Ahí les dejo como un tutorial también para el que quiera investigar, explorar más estas herramientas. También otra técnica de análisis estático básico es el hashing. Cada archivo tiene, como les decía, una huella digital única que vamos a llamar hash. Y eso se genera con algoritmos como los que vimos ahí, que era SHA-256, MD5, etc. Como que esto es único, así que comparar en base a la hash, si ese algoritmo se considera seguro en el sentido de que no tiene colisiones detectadas, como que dos archivos no vayan a tener la misma hash, entonces se considera como una manera buena de detectar si eso podría no tratarse de malware, tomando en cuenta esa hash. Pues si alguno con la misma hash se detectó como malicioso, yo podría de cierta manera deducir que si ese algoritmo que me generó la hash se considera que no puede producir dos hash distintas, la misma hash para dos archivos distintos, entonces podría como deducir que en base a eso, que eso es también malicioso, el que yo tengo y comparé. Pues ahí vimos que en Virus Total hay como un historial del archivo, eh, quién lo detectó antes, si está relacionado con alguna campaña malware conocida, y eso también involucra la hash calculada según ciertos algoritmos. En el libro hablan de MD5 y SHA-1, pero, perdón, eso ya no son algoritmos para los cuales se encontraron colisiones. O sea, esto de que daban la misma hash para dos archivos diferentes, así que no se considera muy, a pesar, no es algo que se usaría hoy en día. Realmente el SHA-256 es mucho más resistente a este tipo, pues es menos propenso a este tipo de cosas, que suceda este tipo de cosas que esos algoritmos. Y ofrece un nivel de seguridad más alto por eso. Ahí les dejo como la descripción de también algunas herramientas que se usan para esto de
hashing. Esto es una herramienta un poquito vieja, pero también la mencionan en el libro, para el que quiera explorarla, y le dejo un como manual de instalación y una descripción. También se puede hacer análisis estático básico con técnicas de extracción de cadenas. Pues los ejecutables muchas veces contienen cadenas de texto en claro, como URLs, nombres de usuarios, comandos, rutas de archivos, o incluso mensajes como sus archivos han sido encriptados. Y hay herramientas, por ejemplo, una que se llama Strings en Linux, o Vintex, Floss, que ofrece una empresa que se llama FireEye, que le ayudan a extraer esas cadenas. Y eso pues de cierta manera también nos ofrece una forma de caracterizar ese archivo en base a las cadenas que vayamos a extraer o que tengamos extraídas de esos documentos. También se podría hacer el análisis de encabezados y funciones. Lo que les decía, que los archivos ejecutables, los .exe en Windows, por ejemplo, tienen encabezados PE. Los PE es la abreviatura de Portable Executable, que contienen información vital, como qué tipo de archivo es, como qué fue compilado, qué funciones importa o exporta, qué librerías usa, y por eso hacer el análisis de estos encabezados podría darnos información. Por ejemplo, ver si tiene funciones sospechosas como la inyección de código, como Create Remote Thread, que es eso menciona de crear hilo remoto, que podría ser para inyectar código, o WinExec, Shell Execute, que son para ejecutar comandos, podría ser para ejecutar comandos, o GetProc Address, que podría ser es una instrucción que podría usarse para resolver funciones en tiempo de ejecución, a veces para ocultarse. Y pues ahí les dejo las referencias. El primero es el curso en el cual nos vamos a basar para esto de introducción a pues de toda la parte práctica también, pero para la parte práctica y teórica, y que tiene también el enlace al GitHub con estos códigos. La configuración, sin embargo, que ellos hacen es como muy superficial ahí, de todas las herramientas, y este software normalmente se está actualizando, hacen cambios, así que puede que cambie. No sé si sigue como tal el tutorial, son las mismas herramientas las que vamos a usar, pero hay ciertas modificaciones en el procedimiento de instalación que les estaré mostrando en la parte de configuración de laboratorios. Más adelante también les voy a subir esa grabación. Em, y pues los enlaces al texto guía y a los laboratorios que logré encontrar de ese texto. Sin embargo, no estoy segura de si el código, si encontré como los tutoriales de los primeros, pero no sé si creo que no hay repositorios con los códigos de esos laboratorios. Pero como por curiosidad, por nivel inicial, por iniciar e introducción, ver esos laboratorios es también interesante. Muchas gracias.